en esta serie de programas que estamos realizando aquí con la emisora del Canal 4, es con la finalidad de poder enfocar con un conocimiento que nos permita a nosotros tener una visión diferente de las cosas. O sea, en otras palabras, salirnos un poco del cuadrado para llegar a un denominador propio, objetivo, de lo mejor para nosotros, mejor para nuestra familia, mejor para nuestra sociedad. Porque somos individuos interactivos, somos personas que necesitamos de lo social. No existe el individuo simplemente solo. No existe un individuo solo. Un individuo solo, nuestro cerebro no fue elaborado para poder que sea el individuo solo. Nosotros somos el individuo social. Vivimos en una sociedad que nos permita que la interrelación que exista entre la persona nos permita tener la capacidad del crecimiento en todos los aspectos sociales, en los aspectos de trabajo, en los aspectos familiares de relacionamiento, tener ese tipo de información. Entonces la salud en nosotros también depende de cómo es el relacionamiento que nosotros tenemos dentro de la sociedad. Mas lo importante de esto es ver el relacionamiento que nosotros tenemos con nosotros mismos. Porque ¿qué acontece? Que una enfermedad, ella tiene una causa. Y la causa no parte simplemente de un órgano. La causa parte específicamente de un estado interior, de un encuentro mal relacionado dentro de la sociedad. O sea, nosotros nos encontramos que vivimos una sociedad, digamos, vamos a decirlo así, convulsionante, en el cual todo mundo lucha por la sobrevivencia y todo mundo busca, digamos, subir de nivel o se capacitar dentro de ese proceso para tener una mejor vida. Mas no está percibiendo que está trayendo para él también consecuencias que muchas veces son imperceptibles. Entonces imagínese un conflicto que exista entre dos personas dentro de la misma familia o dos personas dentro de la misma empresa o de dos personas que por un motivo se encontraron en la calle y se conflictuaron por algún motivo. Si le vamos a hacer un análisis biológico, esas dos personas están enfermas. Si le vamos a hacer un análisis psicológico, esas dos personas están con problemas. O sea, que la enfermedad se torna un problema causal, o sea, un problema de conducta o un problema de comportamiento. Entonces, cuando vamos al médico para poder encontrar una solución, ese problema ya se fijó dentro de la estructura biopsicológica de la persona. Entonces, un problema que comienza con una circunstancia, o sea, que si le analizamos es un prototipo, algo que no existe, algo que no está dentro del escenario psicológico ni físico de la persona.
está en la calle, está en la empresa o está en la casa de la persona, mas no está como un problema. Existe simplemente una circunstancia dentro de la sociedad, mas no se tiene esa circunstancia una definición propia. Cuando esa circunstancia tomó forma, o sea, ¿qué sería tomar forma? Que el sentido físico la retiene por intermedio de la vista o de la audición, porque escuchó el problema, escuchó la circunstancia, o él tuvo la capacidad de ver algo que para él no estaba en ese momento preparado. Entonces, cuando él percibió, él se dio cuenta que había un problema. Entonces quiere decir que para esa persona, esa circunstancia de ese evento le manifestó una información. O sea, el cerebro de esa persona lo absorbió por intermedio de los 5 sentidos. En el momento que lo absorbe, viene lo que se llama la definición conceptual del pensamiento. Él tiene que definir. O sea, que el cerebro, dentro de su encéfalo, lo transmite para la médula, y la médula lo transporta por intermedio de su columna vertebral y el sistema nervioso parasimpático a un órgano. Yo lo estoy aquí detallando de una forma simple porque el tiempo es corto. Entonces nosotros nos vamos a encontrar que una circunstancia que se sucedió en un momento específico, que no estábamos preparados, que hablamos en uno de los temas pasados, que se llamó impresión, penetra causando desequilibrios funcionales. Mas como nosotros no tenemos una estructura psicológica clara o específica del asunto, entonces, ¿qué acontece? Que ese prototipo toma forma en nosotros y de acuerdo con la educación que nosotros tenemos, o sea, ese fenótipo que formamos, ahí en esos instantes le comenzamos a dar una forma y el cerebro, él busca una salida, porque nadie quiere morir. No se escucha dentro del día a día que dice yo quiero morir. No, el cerebro mucho menos. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Él tiene que pasar la información para los órganos por intermedio del sistema nervioso. Y ahí en esos instantes, cuando el órgano comienza a perder su capacidad, aparece en nosotros, dentro de ese proceso genótipo, aparece una alteración que es la que llamamos de enfermedad. Mas podemos observar comenzó en un proceso de relacionamiento social. Y el individuo lo fue cultivando poco a poco dentro de su propia psicología y de acuerdo con su propia circunstancia. Oye, qué importante es esto. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es sufrir por algo que no existe. En otras palabras, nos quejamos de algo que no existe. Nos quejamos del pasado por una circunstancia vivida, mas no analizada, no llevada al sistema de comprensión. Entonces, estos programas son importantes. ¿Por qué? Porque traen a la luz de la conciencia soluciones. Y dentro de esa luz que nosotros queremos transmitir, que es la información,
que nos permita a cada uno de nosotros observar de una forma más perpleja, más clara, el proceso que estamos viviendo. Y así darnos cuenta que nosotros no tenemos tal o cual enfermedad, que fuimos víctimas de las circunstancias de un estado emocional que nosotros vivimos por conciencia adormecida, por no estar atentos y por no tener lo que se llama un conocimiento que nos permita servir de soporte para poderlo ir trabajando poco a poco. Porque el conocimiento esotérico gnóstico, él es un conocimiento que se tiene que adquirir como un aprendizaje. No es simplemente una conferencia que nos va a traer a nosotros la solución del problema, y sí la construcción de los valores doctrinales que ahí existen, para que lo vayamos colocando en práctica en el día a día y así poder descubrirnos a nosotros mismos, no simplemente en el proceso psicológico y sí también en el proceso biológico. Porque una enfermedad no es simplemente un proceso accidental físico. Él también tiene un proceso metabólico psicológico. Él tiene un proceso metabólico cerebral. Existen formas de ir reflexionando y analizando que el problema cada vez se nos complica más. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir entendiendo. Entonces, la finalidad gnóstica en este momento, dentro de este programa, es informar. Porque la información, el conocimiento, es el mejor tesoro que puede existir en el ser humano. Que no serviría para nosotros la suma de dinero que tenemos. Eso es importante. Mas lo más importante sería la construcción de un conocimiento que nos permita darle el uso sabio a ese dinero, sea de una forma física o sea de una forma, digámoslo, espiritual. A eso se le llama también de Dharma. Entonces nosotros necesitamos entender eso, irlo buscando. Entonces una circunstancia mal solucionada, mal resuelta, pasaríamos a tener problemas graves de salud. Y por más que sea, el médico no va a conseguir detectar un problema que se sucedió dentro de 4 paredes o dentro de un ecosistema donde nos relacionamos mal con nuestros semejantes. Entonces quiero que reflexionen y analicen esto. No se olviden inscribirse en el canal. No se olviden ir a las sedes donde la información se le puede transmitir de una forma metódica, más amplia y lógico, presencial. Entonces quiero que en este tema quede como reflexión y análisis la causa de la enfermedad. ¿Dónde que está la causa de la enfermedad? No el efecto que la enfermedad produce o el conflicto produce, sino la causa. Entonces vamos a trabajar en función de eso. Entonces agradezco que por la participación de todos y inscríbanse en el canal, participen y vamos a interactuar en el proceso del aprendizaje. Nuevamente, muchas gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad.